determinadas autores que te veo el vacío y veo el vacío que está dejando esto. Y quizás yo pueda abordar en ese punto y hacer una investigación en eso que ha dejado vacío. ¿No? Asimismo, también tú puedes conseguir una buena idea de investigación asistiendo a congresos, ¿no? A congresos científicos, a revistas, a congresos clínicos, por ejemplo, donde también tú puedas observar y ver ciertos vacíos. Conversaciones con expertos, que es sumamente importante. Si es que ustedes dentro de sus universidades tienen centros de investigación, pues aprovechenlo. Pueden ir ahí, pueden rotar ahí, pueden conversar con estos mismos expertos en el tema que están ellos investigando y salir nuevas ideas de investigación. Asimismo, deben considerar las prioridades de investigación que tanto que el INS e inclusive su universidad tienen, ¿no? Que también serían y son prioridades porque son necesarias ser abordadas. O pueden considerar los campos emergentes, los de moda, que se tienen en la actualidad, como el cambio climático, como enfermedades crónicas, como por ejemplo, esta moda de hacer estudios sobre cannabis, que de hecho no lo van a poder hacer porque son sumamente costosos, pero más o menos la idea va por ahí, ¿no? Entonces, en lo personal, yo como busco lo nuevo que hay y me mantengo informada de lo nuevo que hay para poder tener ideas en investigación. Pues yo les recomiendo dos cosas. Uno, existe si tienen, no sé si está en Android, pero está en Apple, que se llama ReadQXMD. Es muy bueno, puedes encontrarlo en aplicación o encontrarlo en tu misma página web. Y esta aplicación lo que tú haces es que tú sigues a tus revistas que te interesan. Por ejemplo, en mi caso me interesa la Academic Medicine, ¿no? Por ejemplo, que es educación médica, la American Journal of Epidemiology, algunas de BMC, de Medical Education. Tú pones las revistas que te interesan. Por ejemplo, si es que yo soy cardiólogo, pongo las revistas de cardiología, ¿no? Si es que a mí me interesa la oncología, pongo las revistas que son oncológicas. Entonces, lo que te hace Read, esta aplicación, es que tú le pones clic a estas revistas y te pone los últimos artículos que tiene. Y lo que tú puedes leer es el abstract y, por ejemplo, estoy viendo este artículo sobre el uso de progesterona y leo el abstract y digo, me interesa, voy a leer más para quizás poder hacer un artículo diferente a similar a ¿no? Entonces, lo leo y inclusive te puedes descargar el PDF ahí, me parece, cuando está disponible, o si no, puedes usar SciHub, ¿no? Entonces, es una buena forma, una buena aplicación para poder quizás tener a la mano todas las revistas para poder leer los artículos recientes, ¿no? Cosa que no pasaría, por ejemplo, si tú quisieras ver cada una de ellas, tendrías que entrar a la página de cada una de ellas y ver los últimos artículos, ¿no? Lo otro que les planteo es, por ejemplo, usar el mismo PubMed, ¿no? Muchos sé que han usado PubMed durante su vida de pregrado, y PubMed tiene una salvedad, que tú puedes, al hacer búsquedas y tú conectarlos con tu NCBI, tú puedes crear alertas y notificaciones. O sea, tu búsqueda le creas una alerta y, por ejemplo, yo he buscado sobre oncología, leucemia. Entonces he buscado esta leucemia y le pongo una alerta para que cuando salgan nuevos artículos de leucemia me vaya informando, ¿no? Entonces, de esta manera yo me encuentro, por así decirlo, actualizado con la nueva evidencia que hay. Existen otros métodos, de los cuales son muy sencillos para poder las nuevas evidencias que hay que puedan generar ideas de investigación. Por ejemplo, el uso de Twitter para seguir algunas revistas como JAMA, como The Lancet, como Nature, etcétera. El mismo Facebook, si los que utilizan, también tiene cada uno tiene sus páginas, o Instagram, si prefieren, también cada uno tiene sus páginas. Entonces, hacemos un poco más, la idea es estar un poco más inmerso en el tópico que nosotros queremos evaluar y lo nuevo que hay para poder sacar ideas. ¿Ok? Entonces, esta puede ser una buena forma de ustedes de buscar ideas, quizás ideas para su tesis, quizás ideas para sus proyectos independientes que están realizando. No, es más, en la actualidad dicen, primero, ya no es tan el método científico que era hace 50 años, que mirabas la naturaleza y especificabas una pregunta, sino ahora es
miras Nature, que es una revista de alto impacto, y recién postulas tu pregunta, ¿no? Entonces, es una buena forma de crear ideas de investigación. Entonces, muy bien, ya tengo mi idea de investigación, ya sé más o menos a lo que voy a ir, entonces tengo que plantear una pregunta de investigación. Y esta pregunta de investigación, ¿qué es? Básicamente la que voy a responder con mi estudio. Pero necesitamos tener consideración de grandes cosas, y como les había dicho, tienen que, desde el inicio, si tienen una buena base, van a tener una buena investigación y van a poder llegar al final de la meta. Entonces, ¿qué cosas debo entender? Uno, si mi idea realmente es un problema, y por qué es un problema y la magnitud del problema. Y segundo, ¿tiene solución este problema que estoy planteando? Porque si no tiene solución, ¿para qué lo estoy abordando? Tercero, ¿a quién interesa resolverlo? Porque de hecho, si es que ya lo estoy haciendo desde un inicio, estoy viendo a quién le interesa, esto también tiene que ver a dónde lo tendría que enviar a publicar, o a quién tendría que conversar para poder enviarle mi estudio. Y otra cosa es en qué tiempo y dónde podría hacer la investigación, tanto la investigación como análisis, ¿no? Por ejemplo, si yo soy estudiante y quiero hacer un estudio de cáncer de una corte de 10 años, no es tan esto, porque uno, quizás no tenga el tiempo, dos, quizás no tenga los recursos, entre otras cosas, o quizás no tengo el acceso a los hospitales, por ejemplo, ¿no? Y por último, y creo que una de las cosas más importantes, sobre todo cuando estás en pregrado, es, ¿tengo los medios para abordarlo? Y este es un tema que deben considerar bastante, porque si bien desde un inicio, cuando queremos hacer investigación, queremos renovar la ciencia, queremos encontrar la cura del cáncer, pero no es así. No es que podamos abordar ese tipo de cosas porque son sumamente caras. Si no, tenemos que ir como baby steps, en pequeñas cosas que quizás sean un poco menos costosas, que sean un poco más sencillas de realizar, pero que tengan una buena problemática de la que estamos abordando. Entonces, como les había dicho, nuestra pregunta de investigación tiene que tener 5 cosas principales. Tiene que ser factible, tiene que ser interesante, tiene que ser novedoso, tiene que ser, y esto es importantísimo, por favor, tiene que ser ético, y tiene que ser relevante. Estas características de tu pregunta de investigación deben estar sí o sí. Y yo quiero hacer un estudio y hacer un estudio de, no sé, ya sé, por ejemplo, estamos evaluando los factores asociados a la infección urinaria en el embarazo. Eso es algo que ya se conoce, pero yo quiero abordarlo. La justificación de no se ha realizado en Perú no es una justificación, porque tienes que tener una característica muy diferente para que los resultados encontrados, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros lados, no puedan ser replicables a tu país. Normalmente esto no sucede, pero si es que sucediera, es una buena justificación para poder realizar en tu país. Por eso es necesario que ustedes estén en constante lectura de los estudios, porque, por ejemplo, si quiero hacer un estudio de, no sé, factores asociados a infecciones intrahospitalarias. Bueno, infecciones intrahospitalarias, por ejemplo, y ya existe un metaanálisis, ya existe una revisión sistemática, ¿por qué lo estás haciendo tú? ¿Tu población tiene algo diferente que la población donde se ha hecho? Porque de hecho la población que tú vas a abordar quizás es más pequeña, quizás no has hecho un muestreo tan riguroso como la otra. ¿Por qué la estás haciendo tú? Si ya existe esa evidencia, ¿por qué la estás haciendo tú? Por eso creo que una de las cosas más importantes es que sea interesante, ¿no? Tu investigación tiene que ser interesante. Y por ejemplo, cuando ustedes vayan a ir quizás presentar su tesis, su justificación de por qué hacen esa tesis no puede ser que se haya realizado no se haya realizado en Perú. ¿Okay? Esa no es una justificación. Cuando hablamos de factibilidad, tenemos que considerar, uno, mi experticia como investigador. Dos, si mi pregunta es respondible, ¿no? Y si voy a necesitar, por ejemplo, quizás un número de pacientes sumamente grande que quizás no lo pueda abordar. Les hago un ejemplo para este punto. Por ejemplo, justo queríamos realizar un estudio
de cigarrillos electrónicos, ¿no? Y de enfermedad pulmonar grave o neumopatía intersticial, ¿no? Que es lo que está más o menos de moda y todo esto. Pero vimos que la prevalencia acá en Perú, comparada con la de Estados Unidos de uso de vapeadores, no era comparable, ¿no? Allá definitivamente es mayor y acá es menor, por lo que para ver los casos y para hacer este estudio necesitaríamos hacer un estudio nacional, o sea, de muchos hospitales, quizás muchos, y tendríamos que hacerlo por un tiempo prolongado y que necesitaríamos el uso de tomografía, etcétera. Ahí no íbamos a poder costearlo. Dos, iba a ser Zoom, a menos que tuviéramos el auspicio o nos asociemos con una entidad grande para hacer este tipo de recolección de datos, quizás sería posible, ¿no? Pero por el momento no era, entonces no era factible. Esas son pequeñas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Interesante es lo que les había dicho, ¿no? Y interesante no solamente para ti como investigador, sino también tienes que ver si es interesante para los que toman decisiones. Y no solo eso, sino para los revisores, ¿no? Las agencias financiadoras, si quieres obtener un financiamiento, ¿no? Quizás, por ejemplo, yo estoy apuntando a obtener el financiamiento de mi universidad, ¿no? Que mi universidad está dando tanto, 30,000 para protocolos, ¿no? Entonces, cumple quizás con los lineamientos de prioridades de la universidad, quizás eso sea interesante para ellos. Entonces, lo interesante tiene que ver por 3 puntos, ¿no? Como les decía, tanto para ti como investigador, para el decisor que va a tomar decisiones y para el revisor. Lo novedoso no exactamente tenga que ver con que sea completamente original, pero debe haber una justificación sólida de por qué lo estás haciendo. Y es lo que les decía, no, la justificación no es que sea realizado en Perú. Por ejemplo, si es que yo estoy buscando hipertensión, ¿no? Factores asociados a la hipertensión. Eso ya se conoce, está en los libros. Pero ¿qué pasa si yo evalúo factores asociados a la hipertensión, pero en ancianos de la altura? Hay una característica de estos ancianos, que obviamente es la altura, que quizás te dé cierta originalidad a lo que tú quieres hacer. Esta población puede ser que no se comporte de la misma manera que la población en general, que ya se sabe cuáles son sus factores asociados. Eso es lo novedoso. Lo ético es que, de hecho, siempre vas a tener que tener una aprobación ética. Es necesario, ¿no? Que tienes que cumplir lo que establece la Declaración de Helsinki, ¿no? Y de hecho, para saber todas estas cosas, tú ya debes haber, antes de hacer una investigación, debes saber sobre ética en investigación, debes de haber quizás, hay cursos en línea, como la conducta responsable de la Cayetano, que es totalmente gratis, como el del NIH, que es el de investigación en seres humanos, que también no es gratis, pero algunas instituciones las tienen. No sé si las demás universidades, pero al menos Cayetano, para sus alumnos tiene el acceso, ¿no? Y si no pudieran, pueden contactarse con otras personas que la tuvieran para solamente reforzar. Quizás no van a tener el certificado, pero para hacer el curso y saber. Y bueno, lo último que era lo relevante, que básicamente es aporta al conocimiento científico, genera cambios en la práctica clínica, ¿no? Genera nuevas líneas de investigación. Entonces, estas cuestiones tienen que ponerse a pensar cuando ya están planteándose una pregunta de investigación. Muy bien, entonces hice mi pregunta de investigación, consideré las características que ya les había mencionado y ahora tengo que formularla, ¿no? Entonces, para formular una pregunta de investigación tiene que ser simple, tiene que ser corta y tiene que ser directa, pero sobre todo tiene que ser específica y debe contar con estos 4 componentes. P de población, que son obviamente pueden ser la población de pacientes o la enfermedad de interés, I de intervención o E de exposición. Intervención normalmente para estudios o ensayos clínicos. Exposición es lo que normalmente se ve, que por ejemplo, exposición a humo de cigarro o a vapeadores, por ejemplo. Comparación es el grupo con el que yo estoy comparando y outcome, que es mi desenlace de interés. Pongamos un pequeño ejemplo. Yo estoy haciendo un estudio sobre factores asociados, estoy haciendo un estudio sobre lo que les decía, por ejemplo, de los vapeadores.
si el uso de cigarrillos electrónicos se asocia a neumopatía intersticial. Mi población, obviamente, van a ser los que usan vapeadores, quizás una población joven entre, no sé, 18 a 35 años, ¿no? Mi exposición va a ser el uso de vapeadores, mi comparación va a ser los que no usan vapeadores y mi desenlace va a ser la enfermedad de neumopatía intersticial. De esta manera estoy creando una pregunta que va a ser, es específica y es corta. Pero ¿qué sucede cuando mi pregunta de investigación aborda, por ejemplo, factores asociados o factores predictivos? Tengo que hacer esta misma formulación de pregunta y les voy a decir, no necesariamente. En investigación todo es quizás, no necesariamente, pero no hay algo tan frígido en la investigación, todo es flexible. Entonces, ¿y por qué les digo esto? Porque cuando dices cuáles factores están asociados, ¿no? Tú no sabes cuál es tu exposición o tu intervención, o sea, son muchos, son factores, pueden ser 5, pueden ser 6, ¿no? Pero uno, que este es un estudio exploratorio, no tiene una hipótesis, ¿no? No tiene solo una pregunta de investigación, tiene muchas. Si yo estoy considerando, por ejemplo, edad, sexo, no sé, bueno, entre otros factores, otras variables que ahorita no se me vienen a la cabeza, estoy creando una pregunta para cada una. En estos casos, que son muchos factores, idealmente tu pregunta de investigación tiene que estar con un factor puntual, con el que crees que está más asociado, ¿no? Para poder hacer una formulación de este tipo. Y lo que les decía, en verdad existen modelos, tipos de modelos de estudios, desde predicción, que habla de modelos predictivos, con un modelo un confirmatorio, que cuando es lo que le decía, te casas con una variable, porque esta variable ya ha probado en estudios previos que probablemente tenga una asociación con tu desenlace, y, y tú lo estás haciendo para confirmar, es un modelo confirmatorio, y exploratorio, que cuando estás evaluando lo que hay, o sea, todos los factores. ¿Ok? Muy bien, entonces yo planteé mi pregunta y ahora esta pregunta la tengo que traducir a un diseño de estudio. Y en verdad, y en la actualidad, existen muchas divisiones de tipos de diseños de estudios. Muchos autores lo van a clasificar como ellos creen. ¿Ya? Yo estoy usando la que en lo personal me parece la más fácil de entender también, y la que normalmente ahora, bueno, en los libros de al menos del Gordis te establece, ¿no? Que es uno de los libros bases para epidemiología. Entonces, en primera instancia tengo que ponerme a pensar. Mi pregunta de investigación, ¿tiene una intervención del investigador? Sí, no. No estoy interviniendo, solo lo estoy viendo. Entonces, es un estudio observacional. Si en todo caso sí estoy interviniendo, quizás estoy dando yo una droga a cierto grupo de pacientes y otro grupo no, yo estoy interviniendo, esto es un experimento. Si es que fuera un experimento, tengo que ponerme a pensar, ¿yo he aleatorizado a mi grupo? O sea, ¿he realizado una aleatorización para ver a quién doy la droga y a quién no doy la droga? Si fuera que sí, esto es un ensayo clínico aleatorizado. Si no lo es un ensayo clínico no aleatorizado o un estudio cuasi experimental. ¿Ok? Segundo, vamos a la parte observacionales. Ok, ya vi que no estoy interviniendo, solo observo lo que sucede. Es un observacional. Tengo ahora grupo de comparación, no tengo grupo de comparación, ok. Entonces es un descriptivo. Solamente estoy describiendo lo que encuentro. Y cuando estoy describiendo lo que encuentro es, por ejemplo, tengo una población de médicos residentes y quiero ver, por ejemplo, porcentajes de violencia. Solo estoy describiendo lo que hay, ¿no? No estoy haciendo un análisis, no estoy haciendo una inferencia estadística. Y en estos descriptivos, bueno, aquí lo ponen como casos clínicos, pueden ser los casos clínicos, series de casos y estudios transversales. Casos clínicos son los reportes de casos clínicos que ustedes quizás en algún momento hayan visto, ¿no? Donde se expone un caso y se discute. Nada más se está describiendo el caso.
series de casos es que son más de un caso, no pueden ser 2, 3. Y los estudios, aquí está mal, porque esto tendría que ir aquí, ¿ya? Pero los estudios descriptivos per se, que no son casos clínicos y series de casos, son estudios descriptivos tal cual, ¿no? Que pueden evaluar, por ejemplo, como les decía, violencia en médicos recientes, ¿no? Y solamente establezco porcentajes. Cuando yo ya hago una comparación entre grupos y un análisis entre los grupos, ya es un estudio analítico. Y aquí sí se incluye el estudio transversal, ¿ok? Aquí esto lo vamos a pasar para acá. Se me olvidó cambiarlo. Esto sí, en los estudios analíticos entre los estudios transversales. Y ya les voy a hablar un poco más a fondo de eso. Pero también tienes que considerar cómo estás evaluando. ¿Tú estás tomando según la enfermedad o según la exposición? Si es según la enfermedad, estás frente a un estudio casi control. Y si es un estudio donde tomas por exposición, estás haciendo un estudio de cortes. Y eso nomás lo van a entender cuando veamos las siguientes diapositivas, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa con las revisiones sistemáticas que de hecho son algo que quizás han estado escuchando en los últimos años porque se está poniendo un poco de moda, ¿no? ¿Dónde quedan en este flujograma las revisiones sistemáticas? Entonces, quizás hay que hacerse una pregunta, ¿no? Que vaya quizás paralela a este flujograma, ¿no? Y nos ponemos a pensar, ¿cuál es tu unidad de análisis? Si tu unidad de análisis es una población de individuos, ¿no? Una población, un individuo, una persona, ¿no? O quizás seres humanos o seres vivientes, ¿no? Si estás haciendo estudios en laboratorio, por ejemplo, con ratitas, entonces, esto no es una revisión sistemática. Entras a este flujograma. Pero si tu unidad de análisis son los estudios en sí, es una revisión sistemática. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar a este punto y más o menos tenemos 3 escenarios, ¿no? Me voy a centrar en esta parte porque los descriptivos son claros. Describen frecuencias, describen medias, describen medianas, describen. Un analítico ya es un poco más complejo y ese es ya un análisis, ¿no? Entonces me voy a centrar en este. Entonces tenemos 3 escenarios. El primero que es el estudio analítico transversal, ¿no? O el estudio transversal tal cual. ¿Qué pasa con el estudio transversal? Imagínense que, obviamente, este es el pasado, este es el futuro, yo me encuentro aquí y quiero hacer un estudio. Y en este mismo punto, yo recolecto mi exposición y mi desenlace. Imagínense que estoy haciendo la violencia de la mujer asociada a la depresión, ¿no? Entonces, yo voy a recolectar en las mujeres, en este mismo punto, quiénes han sido violentadas, que sería la exposición, y quiénes están deprimidas. O sea, mido mi exposición y mi desenlace en el mismo punto. Es como si yo tomara una foto de ese punto. Hagamos un ejemplo. Si yo, por ejemplo, en este momento, ustedes están reunidos, no sé, en una cena, ¿no? Y tomo una foto en ese instante. Esa foto en ese instante me está diciendo quiénes están, me está diciendo, por ejemplo, que no sé, quizás qué están tomando, qué están comiendo, pero no me dice, por ejemplo, quién vino primero. Y esa es una gran limitante de un estudio transversal. Te evalúa al mismo tiempo, sí, pero tú no sabes quién fue primero, el huevo o la gallina. O sea, ¿quién fue primero, la exposición o fue primero el desenlace? ¿La exposición te llevó al desenlace o el desenlace te llevó a la exposición? No lo sabes. ¿Qué pasa con un caso y control? Tenemos la misma historia, ¿no? Ahora, yo me encuentro en este punto, quiero hacer mi estudio, pero en este punto, ¿no? Aquí queda claro que este es el pasado, este es el futuro, y en este punto lo que evalúo es mi desenlace. Es la enfermedad, por ejemplo. Y lo que yo hago es que retrospectivamente, o sea, en el pasado, evalúo la exposición. Por ejemplo, ya justo con lo de la moda de los cigarrillos electrónicos. Si yo quiero evaluar a los pacientes jóvenes con una enfermedad pulmonar grave, con en este caso neumopatía intersticial, para hacer un estudio caso y control, mi recolección de pacientes va a ser en base a los pacientes que van a tener neumopatía
y los pacientes que no van a tener neumopatía intersticial. Y en todos esos pacientes, quizás voy a ver en sus historias clínicas previas, a ver si han estado expuestos al cigarrillo electrónico. Entonces, queda claro que en el momento en que yo recolecto, estoy evaluando según el desenlace y evalúo la exposición en el pasado. Todo lo contrario con un estudio de corte. Volvemos al mismo escenario. En este escenario ahora yo ya no lo voy a evaluar según, no voy a recolectar la muestra según el desenlace, sino, otra vez lo del pasado y el futuro, sino según la exposición. Voy a recolectar a los pacientes que están expuestos y no expuestos. Y el desenlace lo voy a ver en el futuro. Un ejemplo. Voy a ver si es que, no sé, a ver un estudio de corte. Ya, por ejemplo, pacientes con leucemia, ¿no? Que están expuestos a un protocolo de tratamiento A y el otro protocolo de tratamiento B, ¿no? Entonces, voy a recolectar, según mi exposición, a los del protocolo de tratamiento A, protocolo de tratamiento B. Mi desenlace va a ser muerte, por ejemplo. Entonces, o recaída, o toxicidad, o evento adverso. Entonces, según, yo estoy recolectando según mi exposición, no según los que han muerto o no han muerto. Estoy recolectando según los que tienen el protocolo A y tienen el protocolo B. Y en el futuro, por ejemplo, al cabo de 2 años, 3 años, 4 años, voy a evaluar cuántos han fallecido, cuántos han recaído o cuántos, por ejemplo, no sé, hayan tenido eventos adversos. Entonces, estas son las diferencias de los 3 estudios analíticos. Y si es que ustedes se dan cuenta, y he dado ciertos pininos de esto, por ejemplo, un estudio de corte, tú puedes evaluar más de un desenlace, pero tú no puedes evaluar más de una exposición, porque tu muestreo se basa en la exposición, pero tú los desenlaces que veas en el futuro pueden ser muchos, y puedes sacar muchos estudios con diferente desenlace. ¿Qué pasa con el caso control? Mi muestreo fue por mi desenlace. Yo no puedo tener diferentes desenlaces. Solamente estoy cogiendo los pacientes con esta enfermedad y los pacientes que no tienen esta enfermedad. Pero sí puedo tener muchas exposiciones porque lo estoy cogiendo en el pasado. El transversal, en ambos casos, puedo evaluar varias cosas, ¿no? Lo que mi foto en ese momento me diga. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos? De hecho, todo estudio que es analítico no, en general, tiene bastantes desventajas a comparación de los ensayos clínicos, que quizás les voy a hablar un poquito, pero no voy a entrar a detallar mucho porque realmente quizás eso es una clase completa, es un curso completo, y además requiere muchos que quizás ustedes en pregrado no lo van a hacer. Entonces, un estudio transversal primero tiene la limitación que no es posible establecer causalidad. Y eso es lo que yo le decía. ¿Quién sucede primero? ¿El desenlace o la exposición? ¿El huevo o la gallina? No lo sabes porque es solo una foto del instante. Y puede ser la causalidad reversa, ¿no? Puede ser que tu desenlace está siendo causa de tu exposición, pero tú no lo sabes. Lo segundo es que lamentablemente los transversales tienen una gran susceptibilidad a sesgo de selección y esto normalmente es porque la gran cantidad de transversales son realizados por muestreos por conveniencia, no porque de hecho son más factibles, entre otras cosas. Otra cuestión de tu transversal es que no puedes estimar riesgos. No estás estimando riesgos, ¿por qué? Porque no estimas una incidencia. Tú solamente estás evaluando lo que hay en ese momento. Quiere decir que tú evalúas una prevalencia, no puedes estimar riesgos. Si bien es cierto que en algunos casos, pero sumamente extraños, la prevalencia puede ser igual al riesgo, sí, pero son enfermedades que quizás las cromosómicas me parece que son las únicas que se da ese caso. Pero en fin, no entremos a tallar ahí. Tengan en claro de que en un transversal tú no puedes hallar un riesgo, porque no estimas una incidencia. Pero ¿cuáles son tus ventajas del transversal? Uno, lo que le decía, tú puedes estudiar una prevalencia, puedes estudiar, por ejemplo, si estoy evaluando la asociación, como les decía, de violencia a la mujer con la depresión, ¿no? Puedes evaluar la prevalencia de violencia,
la prevalencia de depresión y la prevalencia de mujeres con violencia que tuvieron depresión y la prevalencia de mujeres que no tuvieron violencia con la depresión, ¿no? Luego, lo que le decía, puedes estudiar muchas exposiciones a la vez. Pues, en este caso estás haciendo violencia con depresión. Puedes hacer, no sé, obesidad con depresión o entre otras cuestiones que en tu mismo momento que has recolectado sus datos, algunas variables pueden ser también para otros estudios, ¿no? Y lo otro que son sumamente poco costosos, debido a que solamente son evaluados en un momento, no, los costos son mínimos, ¿no? Y por eso es uno de los más comunes en usarse, ¿no? Y, y sobre todo en pregrado, ¿no? Si ustedes quisieran hacer un estudio transversal, tienen muchas fuentes para hacerlo. Sobre todo fuentes tipo el INEI, por ejemplo. En INEI tiene base de datos que puede sacar muchos estudios transversales, como la ENDE. Si les interesa, por ejemplo, la población LGTB, hay una encuesta del LGTB ahorita que está de moda, la EMPOVE, que es de los venezolanos, entre otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la INEI, las bases de datos de INEI te da la posibilidad de poder hacer muchos estudios transversales. En un caso control, tu limitación, de hecho, es evaluar puede haber causalidad reversa. Aquí tú tampoco puedes estimar riesgos. Pero lo que tú estimas en un caso control se llama odds ratio, y eso téngalo bien claro. Pero el odds ratio solo se va a acercar a ser considerado como un riesgo solo si la prevalencia del desenlace, o sea, de la enfermedad es realmente baja, que es menos del 10%, más o menos. Y bueno, también son susceptibles a sesgos de selección, sobre todo de información, porque si yo estoy encontrando mi exposición en el pasado, ¿qué pasa si alguien ha escrito mala historia clínica o ha hecho una mala anamnesis o ha hecho una mala historia clínica en general? Quizás este paciente dijo que sí fumaba, pero yo, porque soy interno y estoy haciendo súper rápido, le puse que no, ¿no? Y me confundí. Existe un sesgo de información. Pero entre las ventajas es que, de hecho, el caso de control es para enfermedades raras, donde la prevalencia es baja, donde la prevalencia es menos del 10%, por lo que tu odds ratio puede llegar a tu riesgo relativo. Es bueno también para enfermedades de larga latencia, porque de hecho te va a ayudar a poder recolectar casos. Puedes estudiar varias exposiciones a la vez, como ya les había dicho anteriormente. Y la corte, ya. Y también son poco costosos, ¿no? Igual que los transversales. La corte, de hecho, son los estudios que se acercan más a un experimento. Son los estudios que, si lo realizan y lo diseñan bien y hacen análisis acorde y hacen análisis ajustando bajo confusores, pueden llegar a tener una evidencia tan grande como un mismo ensayo clínico aleatorizado. Y la nueva ola de la investigación está diciendo que inclusive las cortes, bien diseñadas de todas maneras, pueden dar una evidencia fuerte sobre ciertas cosas. Porque de hecho un ensayo clínico lamentablemente es sumamente costoso, ¿no? Y las cortes quizás sí son costosas, pero menos que un ensayo clínico. ¿Cuáles son sus limitaciones? Bueno, como ya les había dicho, es costoso, es laboriosa. Para hacer una corte tienes que darle tiempo porque lo tienes que hacer un seguimiento a tus pacientes, ¿no? Puede ser una corte retrospectiva o prospectiva. Y lo otro es que para eventos raros no te va a servir, porque imagínate que, y ni para los que son de larga duración, imagínense que estoy encontrando una enfermedad que es sumamente rara, entonces voy a tener que quizás seguir a mis pacientes 10 años para por lo menos tener, por ejemplo, 4 casos, o 20 años para tener 10 casos, ¿no? Entonces, en esos casos la corte no funciona bien, pero sí el caso control. En ese caso que la enfermedad es súper rara o que tiene larga duración, es mejor usar en caso control. Pero ¿cuáles son las ventajas de la corte? La corte es lo que les decía, es más cercano al experimento. Y lo que puede ver la corte es la temporalidad. Y la temporalidad es, la exposición fue antes de mi desenlace. La exposición y la temporalidad es uno de los criterios para considerar como causalidad. Si es que obviamente cumplo otros criterios, puedo considerar que esta exposición es causa de mi desenlace.
Pero lo que sí tenemos claro es que la exposición fue antes del desenlace. Ya no se da lo del caso, por ejemplo, del transversal, que la exposición podría haber sido antes o podría haber sido después, no lo sabes. Aquí tú ya lo tienes claro. Aquí sí tú puedes estimar riesgos, porque estimas incidencias. Y, como les había dicho, pues evaluar diferentes eventos, ¿no? Por ejemplo, en un solo estudio puedes evaluar no solo mortalidad, en el caso que les di el ejemplo de leucemia, sino mortalidad, recaídas, eventos adversos, toxicidad, etcétera, ¿no? Ahora, estos son los tres analíticos. Quería hablarles un poquito de lo que son estos estudios experimentales para que al menos tengan la idea de qué es un ensayo clínico, ¿no? ¿Por qué un ensayo clínico está apartado y no lo he hablado? Uno, de que el ensayo clínico, para diseñarse y para realizarse, es tedioso, es más laborioso que una corte, necesita grandes sumas de dinero, es muy restringido, el INS pone ciertos límites y que eh, tienen que ser frecuentemente monitorizados, pero normalmente los ensayos clínicos monitorizados, si bien se hacen para muchas cosas, principalmente lo hacen para intervenciones, por ejemplo, para evaluar eficacias de fármacos, ¿no? Y de hecho, si ustedes, por ejemplo, leen un poco, ¿no? Si están, por ejemplo, viendo en cardio, van a ver que existe un ensayo clínico, por ejemplo, para el enalapril en insuficiencia cardíaca o para los betabloqueadores en insuficiencia cardíaca, entre otras cosas, ¿no? Entonces, los ensayos clínicos aleatorizados, quizás por así decirlo, son la punta de la evidencia. Son los estudios con mayor validez interna, solamente por su diseño, y que pueden aportar una fuerte evidencia con su investigación. Sin embargo, de hecho de que sea un ensayo clínico no quiere decir que sea perfecto, tiene ciertas limitaciones, ¿no? Y que también quizás los investigadores han hecho malos análisis, han hecho, no sé, quizás un mal procedimiento, que si bien es la mejor evidencia que puede haber, su evidencia puede disminuir. Lo mismo con lo que le decía en las cortes, ¿no? Si bien inicia con un estudio racional, si lo hacen bien, si tienen otros criterios para hacer un buen procedimiento, puede llegar a tener una misma evidencia que un ensayo clínico, ¿no? Pero hasta ahora la mayor evidencia que te puede dar es el ensayo clínico autorizado. Pero siempre hay que leerlo, hay que leer la metodología para ver cómo se está haciendo, para entender cuáles son sus deficiencias, cuáles son sus fortalezas y y esto es sumamente importante para la toma de decisiones, ¿no? Bueno, creo que esto sería, me parece que todo. Sí, sería todo. Si tuvieran alguna duda, podrían hacérmela saber. Quizás esto es algo preliminar, ¿no? Que, que son los primeros steps para poder hacer su protocolo y que puedan desarrollar su investigación, ¿no? He tratado de hacerlo lo más simple posible porque de hecho los diseños de estudio hay más, ¿no? Hay estudios de caso control anidado, caso corte, ecológicos, entre otras cuestiones, pero que son un poco más avanzados, ¿no? Estos son los principales y que deben saber al menos de cuáles son las diferencias entre cada uno, sus limitaciones, sus ventajas y cuál es el que yo debo adoptar para mi investigación. Que de hecho eso va a partir desde mi pregunta de investigación y que eso va a partir también, por ejemplo, de si mi enfermedad es rara, si mi exposición, si tengo, por ejemplo, dinero para hacer seguimientos, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, si tuvieran alguna duda, podrían hacérmela saber. Si no, ahí tienen mis correos y me pueden, si tuvieran alguna duda adicional, ¿no? Bueno, antes que nada, agradecer a la doctora Wendy Nieto por la ponencia del día de hoy. Vamos a dar un par de minutos para las preguntas, aunque ya hay una pregunta de Guadalupe Enríquez que dice, ¿se puede investigar con un solo caso clínico? Ya, ¿te refieres a hacer un reporte de caso? ¿A eso te refieres? Creo que no me escuchó, pero a ver, cuando son reportes, ¿no? ¿Puedes hacer un reporte de caso solo con un caso clínico? Sí, sí puedes.
¿ok? Pero eso también tiene que ver a qué revista estás planeando publicarla. Hay algunas revistas que no te permiten publicar con un solo caso, te permiten a partir de 2. Pero si tienes un caso clínico, sí es posible hacer un reporte de caso. Ojo, esto es meramente descriptivo y puedes llegar a publicarlo quizás en algunas revistas que no tengan este acápite. Ya. Lo del odds ratio, el caso control, ya. Ya, lo que sucede es que en un caso control, solamente tú vas a estimar odds ratio, ¿ok? El odds ratio se traduce como fracción de momios, etcétera, pero no tiene una traducción original al español, así que lo vamos a llamar odds ratio, ¿ya? Debido a que el caso control en verdad está diseñado para enfermedades raras y para enfermedades normalmente de larga latencia, tú esperas que en un caso control la prevalencia de tu enfermedad sea menos del 10%. Si fuera el caso, el odds ratio sí puede acercarse tanto a una prevalencia como a un riesgo. En sí, el odds ratio no es ninguna de las dos cosas, es solo un odds ratio, no tiene una definición. Pero tú puedes acercarlo solamente si cumple esas acotaciones. Ahora, esta es una medida para estimar una magnitud de efecto, ¿no? Idealmente tú quisieras estimar prevalencias, tú quisieras estimar riesgos, que es lo más común, y que la gente cuando lo lee entiende. Entonces, lamentablemente, cuando tu enfermedad es sumamente rara, a veces quizás hacer una corte no es posible por lo que les he explicado, o quizás un transversal tampoco te importaría mucho. Entonces, haces un caso control que te estima un odds ratio y como tu enfermedad es rara, ya estás acercándote a un riesgo. Solamente tienen que tener claro en eso. Ya. ¿Cuál es el mínimo de personas que se pueden usar para un estudio? Ya. Eso es, en verdad, depende. Siempre va a depender de todo. Normalmente, si quieres ser así teórico, existe algo y que espero que, después puedan ir a leerlo. Se llama lo que es la teoría del límite central. ¿Qué te dice la teoría del límite central? Que a partir de 30 sujetos todo se vuelve normal, ¿no? Y muchos de los análisis que tú haces en estadística necesitas una normalidad de tus datos. Entonces, a partir de 30 te dicen que ya se puede y puedes hacerlo. Entonces, hay muchos autores que dicen, con una muestra de 30 en adelante es lo mínimo que debes tener. Sin embargo, y eso tómenlo bastante en cuenta, tú cuando haces una investigación, tú estás esperando encontrar algo. Y para eso tú necesitas que tu estudio tenga la capacidad de poder brindarte esto. Imagínense que estoy queriendo hacer un estudio sobre la asociación ya entre lo que decía violencia y depresión. Yo tengo para cuando hago un muestreo, necesito ver cuánto es lo que dicen otros estudios sobre la prevalencia de violencia en pacientes deprimidas, ¿no? Entonces, frente a esto, me va a dar un número que me va a decir que yo con mi estudio, con este número, puedo encontrar esa asociación. Ese es un análisis estadístico que se llama potencia. Se llama potencia estadística. Entonces, el número de participantes que tú necesites va a depender, uno, de lo que quieres investigar, dos, de la proporción de tu exposición con tu desenlace, y que esa proporción pues tenga te estime una potencia aceptable, que normalmente es del 80%, para poder encontrar la asociación que tú quieres. Porque si, por ejemplo, te dice, tú necesitas, y ahí no voy a entrar a detallar mucho porque en verdad eso ya es un análisis estadístico, ¿no? Si, por ejemplo, te dicen, quiero hacer mi muestreo y me dicen, con 200 participantes vas a poder encontrar la asociación entre violencia y depresión. ¿Qué pasa si yo no llego a los 200, llego hasta los 100, ¿no? Quizás mi estudio no encuentre esa asociación y cuando haga el análisis, quizás, no por falta de potencia, me salga no significativo. Entonces, esos ya son cosas que tú debes premeditar en tu protocolo de estudio. Por eso siempre se les pide un tamaño de muestra, donde hayas un mínimo
número de participantes que necesitas para poder encontrar la asociación que tú estás queriendo buscar. Así que el tamaño de la población va a depender. El diseño de estudio puede considerar temporalidad aun cuando la recolección. El diseño de estudio puede considerar temporalidad aun cuando la recolección de datos haya sido una vez. No. Depende. La recolección de datos que se haya una vez, o sea, en un solo momento, es un estudio transversal. No evalúa temporalidad. Si yo no estoy recolectando en ese mismo momento a las pacientes que tuvieron violencia y que tuvieron depresión, no sé si la violencia fue antes, o sea, la violencia fue, por ejemplo, hace una semana y la depresión fue hace 2 semanas, o la violencia fue hace un año y la depresión fue hace 4 meses. No lo sé, no sé, y eso habla de temporalidad en el tiempo. No lo sé. Entonces, no es posible saber quién fue primero. Y eso es lo que te especifica una temporalidad. Que la exposición sea antes o haya predecedido a tu desenlace. Y eso no puedes hallarlo cuando estás recolectando una vez. Quiero estudiar la resistencia antimicrobiana en urocultivos de pacientes diabéticos. ¿Cómo ya me estoy si no sé la población total? Ya. Lo que pasa es que esos estudios de resistencia antimicrobiana tienen un tipo de muestreo diferente. ¿Ok? Eso es, bueno, si quieres podemos conversarlo después porque creo que es algo un poco más complejo. Esos normalmente son estudios preclínicos, ¿no? Que normalmente tienen muestreos diferentes a lo que son los estudios clínicos, por así decirlo, donde hablas de pacientes en sí, ¿no? Pero normalmente los estudios preclínicos utilizan, por ejemplo, ahí, ok, no sabes cuánto es tu población total, pero lo que sí puedes hallar es cuánto, debe haber otros estudios que al menos te estimen al menos una proporción de resistencia antimicrobiana. Y con esa proporción, tú creas escenarios. Voy a complicar eso quizás un poco, pero con esa proporción tú creas escenarios. Lo que tú utilizas es el escenario más conservador. Y ese escenario más conservador te estima una muestra obviamente un poco más grande porque es el más conservador y con esa trabajas, esperando que sea que en ese escenario puedas hallar lo que tú estás buscando, ¿no? Pero eso es ya un poco jugar con los datos, ¿no? Si es que no existe no sé, no existe una evidencia así firme, ¿no? Sobre cuánto es la proporción o cuánto es lo mínimo que deberías necesitar para encontrar resistencia antimicrobiana. Así que quizás hay un libro que te puedo recomendar, si quieres lo dejo después, no sé si a quién se lo puedo dejar, pero donde te hablan como que clases de muestreo y cómo hallar muestreo, al menos hay diferentes, algunos programas, OpenEpi, Epidat, el mismo Stata, pero son cosas más complejas, como les digo. ¿Hay alguna otra pregunta adicional? Respecto a esta bibliografía, o sea, se puede colgar en el aula virtual del Classroom, así que no se preocupen por eso. Ya, genial. Está bien, si no hay más preguntas, damos por concluida la ponencia del día de hoy. Agradecemos a la doctora Wendy Nieto por su tiempo y recuerden, chicos, realizar el post-test y el entregable de esta semana. Y nada, los invitamos también de paso al webinar sobre depresión en estudiantes de medicina organizado por SCORP, SCOF y SCOME. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, doctora. Y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Está bien, cuídense, chao.